Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Análisis. Política. Ciencia. Tecnología. Análisis. Un programa de Cableva TV. Cordial saludo, mi nombre es Iván Rodríguez y les doy una cordial bienvenida a Análisis de Cableva TV. En este espacio vamos a analizar de la mano de especialistas varios temas que nos interesan y hasta impactan en el día a día de nuestra región, y vamos a ver cómo esos temas de los que en ocasiones se llega a hablar a nivel global pueden tener algún impacto en nuestro día a día. Y en este episodio vamos a hablar precisamente de un fenómeno del cual se ha conversado mucho durante las últimas semanas, y es el fenómeno del Niño, donde en esta época incluso hemos tenido climas de 24 grados Celsius aproximadamente en pleno mediodía, temperatura que no es muy habitual en zonas de clima frío como la región de Ubaté. Esto impacta en aspectos como la salud pública, implican esfuerzos de los involucrados para que a largo plazo no generen consecuencias irreversibles. Son detalles que vamos a responder de la mano de nuestros dos invitados en este episodio. Y para ello vamos a ver juntos primero la conversación que hemos tenido con Cristian Hernández. Él es ingeniero ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con experiencia en recursos hídricos. Vamos a ver esa conversación y ya continuamos con Análisis de Cableva TV. Nuestro primer invitado a este espacio de análisis de Cableva TV es Cristian Hernández. Muchas gracias, Cristian, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, a Ivana, Cableva TV, por tenerme aquí. Muy bien, Cristian. Entonces empecemos hablando de un tema que seguramente nuestros abuelos han notado mucho, y es que en su época más joven era más estable encontrarse, digamos, con ciclos de lluvia y de temporada seca. Y eso pues les permitía hacer la planeación respectiva a sus actividades diarias o para cultivos. Pero que en años recientes lo que se ha empezado a ver es más que se ha vuelto muy variable las condiciones, temporadas más largas de lluvias o de sequías, o que ya no coinciden con esas épocas que ocurren en esas épocas, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores son los que han llevado a que nos estemos encontrando en nuestros días con esta circunstancia? Estamos hablando en este momento. Sí, Iván, efectivamente. Pues todos tenemos la percepción de que en los tiempos de antes se solían experimentar unos ciclos climáticos mucho más predecibles a lo que se ve en la actualidad, por lo que los mayores, los abuelos, como se dice, tenían un poquito más de información, un poquito más claro sobre el inicio de las estaciones, cuando empezaban las épocas de siembra, las épocas de cosecha, lo cual facilitaba que estas personas planificaran todas sus actividades considerando una disponibilidad de agua, una disponibilidad de lluvias. Sin embargo, es verdad que en los años recientes se perciben unos cambios bastante significativos en estos patrones climáticos. Por ejemplo, la falta de estabilidad en los ciclos del clima, la variabilidad en épocas de lluvia o épocas secas en comparación con las épocas de antes pueden atribuirse a varios factores que incluyen tanto la influencia del natural, la influencia del medio ambiente, como actividades antropogénicas o actividades realizadas por el hombre. Por ejemplo, dentro de estos factores podemos empezar hablando del cambio climático. Entonces, las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, como la pérdida de la vegetación, han aumentado la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que son aquellos gases que tienen la capacidad de absorber la radiación del sol y retener y aumentar la temperatura en la atmósfera. Esto ha llevado a un aumento pues, en la temperatura media del planeta Tierra, lo que a su vez ha afectado los patrones climáticos.
Entonces, los eventos del clima, climas extremos como sequías muy prolongadas o como lluvias demasiado intensas son manifestaciones de este cambio climático. También tenemos variaciones climáticas que se dan de forma natural, como lo son los efectos del fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño conocemos que tiende a traer condiciones mucho más cálidas y mucho más secas, mientras que la niña puede estar asociada a condiciones mucho más frías, más húmedas, más de lluvia. Estos eventos de por sí ocurren de manera natural en nuestro planeta, pero lo que es la intensidad y lo que es la frecuencia pueden estar siendo influenciados por precisamente el cambio climático. Además, un factor muy importante es la deforestación, los cambios en los usos del suelo, la alteración de los ecosistemas, especialmente a través de estos fenómenos de tala de vegetación, lo cual puede afectar la capacidad, por ejemplo, del suelo para retener agua. Entonces tenemos, por ejemplo, bosques, tenemos ecosistemas estratégicos como los páramos, los cuales desempeñan un papel crucial en la regulación del ciclo hidrológico, ya que estos son capaces de absorber y liberar el agua. Con los ecosistemas eliminamos la vegetación, se interrumpen los equilibrios biológicos, lo cual contribuye, por ejemplo, a la erosión del suelo, es decir, a la pérdida de la calidad, de la fertilidad de estos, y a cambios en los patrones de lluvia a niveles regionales, a niveles locales. Entonces, en conjunto, todos estos factores interactúan en sí de manera muy compleja y contribuyen a la falta de estabilidad en los ciclos del clima. Entonces, resumiendo, el cambio climático, impulsado principalmente por actividades que realiza el hombre, es un factor muy central que afecta la dinámica climática a nivel global, esto es a nivel planeta Tierra, pero acarrea o tiene impactos significativos en la variabilidad regional de las estaciones y en la frecuencia en la que se presentan los eventos climáticos extremos. Y es precisamente esa combinación de factores, Cristian, que lleva precisamente a pensar en que esto no pasa, digamos, inadvertido, ¿cierto? Estamos hablando que, por ejemplo, en las semanas anteriores, vimos aquí en la región durante fácilmente 24 grados centígrados en un espacio que normalmente no pasa de los 20, un clima frío. Y así como ocurrió en este sector, también en zonas de clima caliente donde ha estado fácilmente sobre los 40 grados Celsius, por mencionar un caso en particular. Entonces eso tiene sus efectos a nivel de salud pública, ¿cierto? ¿Qué tanto puede llegar en ese aspecto, en la salud pública, afectar todos estos cambios que ocurren en el medio ambiente por esos factores que hablábamos hace un momento? Que ya los están siendo destruidos por el hombre, que ya la contaminación ha ido teniendo sus efectos en esos ciclos que normalmente se dan de manera natural, pero de una manera más agresiva. Los cambios bruscos entre las épocas de lluvia o las épocas de sequía, las épocas secas, así como el aumento de la contaminación atmosférica, efectivamente pueden tener tanto impactos como efectos bastante significativos en la salud pública. Por ejemplo, empezamos a hablar de la escasez de agua potable, en donde la disminución de las lluvias, la ocurrencia de sequías prolongadas pueden llevar a la escasez de este recurso, contribuyendo, por ejemplo, por problemas de salud relacionados con la falta de acceso al agua limpia. Tenemos incrementos en las enfermedades vectoriales, en donde los cambios de los patrones climáticos influyen de cierta manera en la propagación de insectos portadores de enfermedades y que pueden afectar la distribución de estas enfermedades en las regiones. Actualmente no se evidencian, pero pueden intensificar eventos como inundaciones extremas, tormentas intensas o lo que precisamente estamos hablando, incrementos en la temperatura que puede llevar a olas de calor, incendios forestales, que desafortunadamente es un tema actual, o sequías prolongadas, que pueden tener consecuencias directas en la población, que esto no solo representa un riesgo físico directo y problemas a la salud, sino que puede tener sus consecuencias a largo plazo para la salud pública, precisamente. Además, podemos meter en el saco los impactos en la salud por contaminación atmosférica, especialmente por contaminantes muy finos, por gases finos, los cuales están vinculados a enfermedades respiratorias como asma, como bronquitis y otras afecciones pulmonares. Esto ligado también a la vulnerabilidad de las poblaciones sensibles, como lo son los niños, los ancianos,
los cuales son población más propensa a sufrir impactos en la salud debido a cambios bruscos en las condiciones climáticas y consecuencia de la contaminación. Entonces, efectivamente, la acción humana es un factor bastante determinante en estos procesos, debido a que, pues que somos responsables en cierta manera y las decisiones relacionadas, por ejemplo, con la mitigación del cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales, la reducción de la contaminación, son fundamentales para minimizar los impactos adversos en la salud pública. Además, es importante empezar a hablar de lo que es la adaptación y planificación adecuada, las cuales son claves para enfrentar los desafíos emergentes asociados con las variaciones climáticas actuales. Y son precisamente esos cambios que se han notado también, ¿cierto? Es decir, ya hemos escuchado noticias de que, por ejemplo, en varios municipios del país han empezado a tomar medidas para racionalizar el acceso al agua y que también, digamos, ha empezado a notar que a causa de esa misma falta de flujo de agua o el suministro, pues se afectan otras actividades del día, ¿cierto? Para el aseo de los hogares o inclusive a nivel de comercio, ¿cierto? Entonces, a partir de esos impactos, pues tiene también sus consecuencias en las diferentes facetas del día a día de una sociedad, ¿cierto? Entonces, ya entrando ya en ese campo profesional, Cristian, en la ingeniería ambiental, ¿cómo ha sido el proceso, digamos, para plantear soluciones que ayuden a, digamos, hacer frente y sortear un poco la dureza de esos efectos? Digamos, ha implicado manejar más elementos desde los cuales hacer planeaciones que ayuden a que, digamos, a mediano plazo, pues no tanto evitarlos, porque ya está muy avanzada la cuestión, pero sí para que, digamos, los efectos, como usted comentaba minutos antes, no lleguen a ser muy de afectar a la población en su conjunto. Sí, sí, Iván, es decir, el rápido deterioro de las condiciones del ambiente debido a la crisis climática ha llevado a precisamente a un cambio en el enfoque para plantear las soluciones que reduzcan impactos, por ejemplo, en la salud de las personas, por lo que estos procesos han ido evolucionando, empezando, por ejemplo, de lo que estamos hablando, un énfasis en prevenir impactos. Entonces, existe un mayor énfasis en la prevención de enfermedades relacionadas con el cambio climático. Actualmente esto incluye la promoción de estilo de vida saludable, la gestión sostenible de los recursos naturales por parte de las poblaciones, empezar a hablar de lo que es la reducción de gases de efecto invernadero, de la emisión de estos gases. También, dejando de un lado la prevención, también es importante empezar a hablar de la adaptación a los impactos que se están presentando en la actualidad, debido a que, dada la realidad del cambio climático y sus efectos, ha habido un cambio hacia estrategias de adaptación, por ejemplo, en el sector salud. Esto implica entonces preparar los sistemas de salud para responder a nuevas amenazas, como enfermedades transmitidas por vectores en regiones donde antes no eran tan comunes, por ejemplo. Asimismo, este proceso evolutivo nos ha llevado a considerar cada vez más lo que es el tema de la tecnología, el tema de los datos, dado que pues actualmente se producen con una mayor frecuencia o se utiliza con una mayor frecuencia la tecnología para la recolección y el análisis de datos relacionados tanto con la salud como con el medio ambiente. Entonces tenemos que la recopilación de información, por ejemplo, en tiempo real sobre la calidad del aire, sobre variables climatológicas como la temperatura y otros factores ambientales, ayuda, por ejemplo, un sector muy importante como el sector académico o a los profesionales de la salud a entender y a responder rápidamente sobre los cambios que se presentan en las condiciones ambientales. De igual manera, se debe tener un enfoque basado en comunidades. Esto debido a que se ha reconocido la importancia de las comunidades para abordar los impactos en la salud pública. Es importante entonces involucrar a las personas, involucrar a las poblaciones, a las comunidades en la identificación de los riesgos y en la formulación de las soluciones adaptables, lo cual es un factor clave para incrementar el éxito de las decisiones tomadas a largo plazo. Asimismo,
se debe considerar lo que es las políticas acerca de la salud climática. Esto teniendo en cuenta que cada vez más escuchamos hablar que los gobiernos, que las organizaciones de salud están desarrollando cada vez más políticas específicas acerca de la salud climática. Entonces, estas políticas han buscado abordar directamente los riesgos hacia la salud derivados del cambio climático y establecer medidas para proteger a las comunidades mucho más vulnerables. Entonces, como en resumen, el rápido deterioro de las condiciones ambientales ha generado una necesidad urgente de adaptarse y considerar una acción proactiva desde todos los sectores, por lo que la búsqueda de nuevas posibilidades, de nuevos enfoques innovadores es esencial para paliar o para atenuar los efectos en la salud pública y construir, por ejemplo, sistemas de salud más resistentes frente a los desafíos emergentes relacionados con la crisis climática. Este punto, Cristian, me hace recordar a una experiencia que está ocurriendo, por ejemplo, en Lima, Perú, donde precisamente ese sistema de salud, al ir notando, por ejemplo, el aumento de casos de POC, enfermedades pulmonares crónicas en adultos mayores, pues ha visto, por ejemplo, esa conexión entre cómo la contaminación de la ciudad y el hecho de que, digamos, la convivencia, espacios cerrados y demás, pues ha aumentado muchísimo estos casos, ¿cierto? Y lo que usted comenta, que se tiene que preparar mucho ese sistema de salud. Y conectado con ese punto, pues entra un poco de lleno también el tema de las autoridades, ¿cierto? En cómo ellos pues han ido también empezando a organizar todos esos planes para ir sorteando los efectos de lo que ya se puede considerar una crisis climática. Ejemplo, lo que ha sido la iniciativa del gobierno en medio de esta época del fenómeno Niño para animar a la población a usar de una forma más eficiente el agua, a cuidar los entornos naturales, por ejemplo, cuidando cuando se hace una fogata o evitando las quemas controladas. Entonces, ¿será que esas iniciativas que se están impulsando desde los diferentes niveles de las autoridades en general podrán llegar a lograr de alguna manera contener esos efectos? O más bien, digamos, ¿qué otras cositas se pueden complementar para que ese propósito se logre de alguna manera? Sí, lo que usted se comenta, Iván, incluso todos hemos escuchado, se empiezan a escuchar que en ciertos municipios, en ciertas regiones, se empieza a hablar lo que es el tema de las multas por el desperdicio de agua, que en ciertos municipios cada punto, cada familia tiene cierta cantidad, cierto volumen de agua para utilizar en el mes, o si no ya se empiezan a incurrir en sanciones. Hablando como por esa parte, el recurso de acudir a multas por desperdicio de agua puede ser en sí una medida bastante efectiva para concientizar a la población sobre la importancia de conservar el recurso hídrico. Sin embargo, el éxito de esta estrategia depende en sí de varios factores, por ejemplo, la aplicación efectiva de estas multas, un diálogo directo con la población, una comunicación clara acerca de las razones por las cuales se está optando por estas medidas y la existencia de alternativas viables para conservar el agua. Entonces, retomando lo que su merced me pregunta respecto a qué otras estrategias se podrían llevar a cabo para poder sobrellevar los efectos de la falta de agua, por ejemplo, en el periodo proyectado que nos queda de fenómeno del Niño, podríamos empezar a definir, por ejemplo, la realización de campañas educativas para sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de conservar el agua, proporcionar a las personas información sobre ciertas prácticas cotidianas día a día que ayuden a ahorrar agua, como por ejemplo reparar las fugas en los hogares, utilizar tecnologías más eficientes para el ahorro del agua y reducir en sí el desperdicio del recurso. Además, en nuestra región es bastante importante promover el uso del agua y fomentar prácticas de riego más eficientes en lo que es las actividades agrícolas, considerando, por ejemplo, la adopción de sistemas de riego por goteo y la programación adecuada en los tiempos, establecer tiempos definidos para realizar el riego en los cultivos. Asimismo, sería bastante interesante que se empiece a promover el reuso del agua en
en instalaciones industriales, en instalaciones comerciales, así, por ejemplo, como en nuestros hogares, mediante sistemas de tratamiento del agua para poder darle una segunda vida útil al recurso. Además, ya un nivel más elevado, aplicar políticas que promuevan la gestión sostenible de los recursos hídricos, incluyendo la protección de las fuentes de agua, como lo son los nacimientos, los aljibes, las quebradas, además de la protección y la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos. Un factor bastante importante y que a mi parecer es de los esenciales es la participación comunitaria, es decir, involucrar a la comunidad en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del recurso hídrico, fomentar la participación ciudadana en programas y políticas de conservación, por ejemplo, desde nivel personal, explorar la posibilidad de implementar sistemas de captación de agua lluvia en nuestros hogares, en nuestras infraestructuras, lo cual nos puede proporcionar una fuente adicional de agua durante la época presente, la época que estamos pasando de sequía, y mantener estos sistemas para cuando en el futuro volvamos a vivir una situación similar. En sí, en resumen, podríamos considerar que, por ejemplo, acciones que toman los gobiernos como multas por desperdicio de agua pueden lograr efectos esperados si son efectivas y se implementan de manera consistente. Pero sin embargo, también se debe considerar que se deben comunicar claramente estas decisiones y se deben integrar con otras estrategias de conservación del agua. Entonces, la clave radica en la combinación de enfoques que aborden tanto la necesidad de aplicación de estos castigos, de estas medidas, como la necesidad de crear conciencia para garantizar un uso sostenible del recurso hídrico, por ejemplo, durante lo que nos resta de la temporada del fenómeno del Niño. Esa combinación, pues, es un poco coincidente con lo que hemos escuchado precisamente con un evento que ocurrió precisamente de incendio forestal en una zona de páramo como es la región de Santo Urbán en Santander, en donde pues se han notado como dos puntos que se han mencionado, ¿cierto? El primero es el descubrimiento de que varias plántulas de frailejones lograron sobrevivir a la devastación que generó este incendio, ¿cierto? Y que también se ha notado mucho la conversación en torno a qué viene ahora, en ese proceso de ahora que en varias regiones los incendios forestales, por ejemplo, han tenido sus efectos en el ecosistema y varios ecosistemas precisamente claves en ese proceso del ciclo del agua. Y esos mensajes han ido rondando con un enfoque de a esperar un momento a que se evalúe la situación, porque si va y se hace la situación como por iniciativa corriendo, pues no va a tener resultados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ahora la clave, por ejemplo, en esa otra faceta que también hemos empezado a escuchar mucho? De empezar a recomponer o, digamos, a empezar a resolver esos efectos que están dejando las consecuencias de la crisis climática con el fenómeno del Niño en esta época. Ese caso que su merced menciona es bastante interesante. Si no estoy mal, es fue un grupo de académicos, de expertos de la Universidad Industrial de Santander, que fue a hacer como ese recorrido en este ecosistema de páramo, y se dieron cuenta que precisamente, más allá del disturbio que se presentó, que es el incendio forestal en este ecosistema, los frailejones tienen una capacidad de resiliencia. Entonces encontraron que los individuos de por sí sufrieron afectaciones externas, pero a nivel fisionómico mantienen lo que es su sistema y se pueden dar tasas de supervivencia de estos individuos que sean alentadoras. Entonces, hablando de estas iniciativas que se empiezan a escuchar, de realizar siembra, realizar jornadas de reforestación, es importante que tengamos en cuenta el enfoque comunitario, que es lo que estamos hablando precisamente, de tener en cuenta las comunidades, además de un enfoque bastante importante como es el sector académico. Podemos leer estos días que, por ejemplo, la Red Colombiana de Restauración Ecológica ha hecho un llamado para dar espera a estos ecosistemas afectados, para llevar a cabo procesos precisamente de restauración ecológica. Debemos considerar la resiliencia de los ecosistemas y no acelerarnos
a llevar a cabo procesos de siembra, como por la urgencia, volver a revegetalizar estos ecosistemas. Entonces, desde el sector academia, es interesante que pues los expertos den su opinión y tenerlos más en cuenta para tener en cuenta precisamente cuándo debemos llevar a cabo procesos de restauración ecológica, que es un proceso que no es nada más vaya y uno siembre árboles, sino que el enfoque es de recuperar los procesos biológicos del ecosistema que ha sufrido el disturbio. Sería interesante también que un paso que se debe considerar dentro del proceso de restauración ecológica es establecer las especies que se deben que se deben considerar, ya sea por sus rasgos funcionales, por sus atributos, y empezar a tener ese listado, empezar a propagar en viveros las especies que se van a utilizar en la futura siembra, pero sí, lo que su merced comenta es un daño que desafortunadamente se sufrió, pero hay que tener en cuenta los diferentes enfoques desde el sector económico, desde el sector académico, desde el sector comunidad, para buscar qué actividades son las que podemos llevar a cabo para recuperar todos estos ecosistemas afectados y minimizar los impactos negativos que se han llevado a cabo en estas épocas. Y que ese aspecto es clave mencionarlo, ¿cierto? Es decir, que puede que estemos hablando del mismo entorno base, que es el páramo, pero que, por ejemplo, el entorno Santurbán no es el mismo entorno que, por ejemplo, el páramo de Guerrero, que está acá cerca de Guaté. Sí. O, por ejemplo, lo que ocurre en Bogotá, con los cerros orientales. Entonces, no podemos tampoco hablar de que tal planta puede servir en 2 o 3 escenarios cuando cada escenario o cada ecosistema tiene sus propias características, ¿cierto? Sí, precisamente, no es lo mismo hablar de composición de especies en el páramo como su merced menciona, en el páramo Guerrero que tenemos allá cerquita de la jurisdicción de la Bella San Diego, Guaté, a irnos a Bogotá, a los cerros orientales, en donde ellos ya han sufrido ciertos disturbios que han llevado a que la composición de especies sea mayoritariamente de eucaliptos o de acacias que por X o por Y motivo se han establecido en estas zonas. Entonces, retomando lo que hablamos ahorita, es importante considerar el sector académico, el sector de los expertos, que son los que saben cómo llevar a cabo el proceso de restauración ecológica, sin dejar de lado a las comunidades que pues todos sabemos que nadie conoce mejor sus ecosistemas que la gente que ha vivido durante décadas allí. Entonces, no acelerarnos en ese proceso de siembra de árboles porque sí, sino se debe tener una base sobre qué es lo que se debe hacer en cada ecosistema específico, en el ecosistema de páramo, en el ecosistema de un bosque dominado por invasoras, en el ecosistema de bosque andino, que también es predominante en la jurisdicción del municipio de Guaté. Entonces, cada ecosistema tiene sus características especiales y sobre esas características hay que llevar a cabo los procesos de restauración ecológica. Ya su merced toca un punto clave y es que las comunidades conocen mejor que nadie, mejor que inclusive las autoridades o inclusive complementando a la academia en ese conocimiento de su entorno. Ahora, ¿cómo pueden aprovechar o podemos aprovechar precisamente desde las comunidades para que en medio de todo este ejercicio de la crisis climática, todos los aportes que desde las comunidades y sus conocimientos se pueden aprovechar al máximo, también se haga ese aporte para que, digamos, en ese ejercicio conjunto de gobierno, de la academia y las comunidades, pues desde las comunidades también haya ese aporte para lograr un buen resultado en ese propósito de contener los efectos de la crisis climática? Sí, entonces podemos considerar que para evitar precisamente esos resultados catastróficos de la crisis climática, ya sea a corto, mediano, largo plazo, es esencial que todos los actores involucrados, retomando, actor comunidad, actor empresarial, actor gubernamental, autoridades competentes, todos deben trabajar en sí dentro de un sistema holístico en lo que se tenga en cuenta las consideraciones de cada sector y se tomen medidas coordinadas y significativas. Por ejemplo, dentro de estos procesos, algunos elementos clave que se deben considerar son precisamente la concientización y educación.
porque las comunidades pueden tener, por ejemplo, mucho conocimiento acerca de la historia de sus ecosistemas, pero tal vez no tienen un soporte, un enfoque muy fuerte en lo que es la educación ambiental. Entonces, todos los actores deben comprender la gravedad de la crisis climática y de sus impactos. La educación, la concientización es fundamental para motivar cambios en el comportamiento de las personas y la adopción de prácticas sostenibles. Esto nos lleva precisamente a la participación comunitaria. Entonces, la comunidad debe participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del cambio climático, la inclusión de perspectivas locales y conocimientos tradicionales, que es esto que estamos hablando, puede fortalecer precisamente las estrategias de adaptación a un nivel más grande, a un nivel mayor, políticas y regulaciones efectivas. Las autoridades deben implementar políticas que promuevan la reducción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, que promuevan la conservación de los recursos naturales y que promuevan también la adaptación a los cambios del clima. Se debe empezar a hablar de inversiones en tecnologías sostenibles. Desde el sector empresarial se debe fomentar, se debe inducir a que las empresas inviertan en tecnologías más sostenibles, en procesos de producción mucho más limpios, debido a que la innovación tecnológica puede ser una clave para reducir los impactos generados por las actividades industriales. Asimismo, gestión sostenible del recurso hídrico. Todos los actores deben trabajar en conjunto, incluyendo las medidas de conservación, de preservación, de reutilización y de protección de las fuentes del recurso hídrico. Además, un factor que es también fundamental de por sí es uno de los clave, es la ética y la responsabilidad social. Todas las partes involucradas deben operar con ética, deben operar con responsabilidad. Por ejemplo, las empresas deben considerar el impacto ambiental de sus actividades, el impacto social de sus operaciones, y en el sector comunitario se deben respaldar las prácticas sostenibles que se formulen desde un nivel local, gubernamental o desde niveles nacionales. Entonces, para enfrentar la crisis del clima se necesita un esfuerzo colectivo, un compromiso desde todos los niveles de la sociedad. Se necesita la colaboración, la acción coordinada entre la comunidad, las autoridades, las empresas. Esto es crucial, ya que la integración desde todos los enfoques es esencial para lograr resultados verdaderamente significativos, resultados sostenibles, al tiempo que es crucial realizar todas estas actividades para evitar resultados catastróficos a corto, a mediano o a largo plazo. Cristian Hernández, ingeniero medioambiental, muchas gracias por acompañarnos en Análisis de Cableva TV. A ustedes, muchas gracias a Mercedes Iván, muchas gracias a Cableva TV por la invitación. Como hemos visto de esta conversación con Cristian Hernández, es fundamental el apoyo que desde la academia, el gobierno y las comunidades se realicen esos esfuerzos que se están empezando a impulsar para el cuidado del medio ambiente y que de esa manera no genere a largo plazo las graves consecuencias que se están pronosticando. Un esfuerzo colaborativo que tiene que ser coordinado y estructurado para lograr sus propósitos. Así que con esta idea vamos a una pausa publicitaria y al regreso continuamos con esta conversación aquí en Análisis de Cableva TV. Si eres estudiante, empleado, independiente, agricultor, tienes una empresa o sueños que cumplir, en Coptenjo apoyamos los sueños de nuestros asociados. Conoce nuestro portafolio de productos, servicios y beneficios. Coptenjo, entidad cooperativa de ahorro y crédito para ti. Más que Motos, distribuidor autorizado de las dos grandes marcas de motos en el país, AKT Motos y Bajaj. También contamos con nuestro almacén especializado en repuestos y accesorios para todo tipo de motocicletas. Contamos con taller especializado para todas las marcas, donde podrás encontrar servicio técnico y también llevamos tu motocicleta a tu casa. Recuerda contactarnos al 320-242-4242, donde nuestro equipo de call center estará presto a atender cada una de sus inquietudes y sugerencias. Te esperamos en Más que Motos, garantía y respaldo.
Continuamos con análisis de Cableva TV. En este segundo bloque vamos a conectarnos ahora con Santiago Rincón. Él es el jefe del Departamento de Acueducto y Alcantarillado de Enservilla, la empresa que en el municipio de Ubaté está a cargo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Con él vamos a hablar acerca de esas estrategias que están impulsando las empresas de servicios públicos para ayudar a crear una conciencia ambiental en sus usuarios y desde ese otro frente empezar a crear esas estrategias que permitirán a largo plazo prevenir esos impactos que están pronosticados por el fenómeno del Niño y la crisis climática. Así que vamos a ver ahora la conversación que hemos tenido con él. Nuestro segundo invitado en análisis de Cableva TV es Santiago Rincón, jefe del Departamento de Acueducto y Alcantarillado de Enservilla. Muchas gracias, señor Santiago, por aceptar esta invitación al programa. A ustedes muchas gracias por la invitación. Entonces, señor Santiago, empezamos hablando precisamente de una cosa que hemos empezado a notar mucho en las noticias y es de cómo las empresas prestadoras de servicios públicos, en especial las de agua, han empezado a precisamente en esos detalles para hacerle frente al fenómeno del Niño, ¿verdad? En este caso puntual en Sevilla, ¿cómo se han ido preparando desde que se empezaron a recibir las alertas por el fenómeno del Niño para que, digamos, no llegara a afectar de una manera tan fuerte a los usuarios? Bueno, Iván, primero comentarle a la comunidad que este tema de ahorro del agua no viene desde ahorita, desde el fenómeno del Niño que se declaró por parte del IDEAM. El tema del ahorro del agua viene de mucho tiempo atrás. Para el caso de nosotros tenemos un programa de uso eficiente de ahorro del agua que está aprobado desde el año 2017. Este programa lo que busca y enfoca es a llevar todas esas actividades a los usuarios a ahorrar agua, a utilizar agua lluvias, a implementar otros sistemas que les permita pues consumir mucho menos y pues no agotar el recurso. Para este caso específico del fenómeno del Niño que se ha venido presentando en los últimos meses, la empresa pues fortaleció estas estrategias que ya se tienen implementadas en el programa que estoy mencionando, y lo que se ha hecho es tratar de concientizar a la comunidad por medio de piezas publicitarias, campañas, educación ambiental, también con nuestros niños en las instituciones educativas, fomentar ese ahorro del agua y que no se vea tan impactado en nuestro consumo aquí en el municipio. Cabe aclarar también y contarles que, pues, como su merced lo comentaba, se han sacado algunas resoluciones por parte de la CRA, la Comisión Reguladora de Agua Potable, donde se le da como un sancionatorio, por decirlo así, como una alerta a los usuarios de que consuman menos agua, afectando también la economía, afectando el bolsillo pues, de todos nuestros usuarios. Esta normativa aún no es aplicada aquí en el municipio. Nosotros nos encontramos en el proceso de capacitación sobre esa normativa para ver si es aplicable a nosotros. Nuestros niveles de abastecimiento aún no han bajado. Contamos todavía con el caudal que normalmente tenemos de tratamiento en la planta de tratamiento de agua potable, valga la redundancia, y estamos prestando servicio entre 20 a 21 horas al día. Entonces digamos que si bien sabemos que el fenómeno ha afectado a toda esta zona, pues no nos hemos visto tan afectados. La fuente de nosotros, que es el río Ubaté, no ha bajado sus niveles así de forma drástica, que digamos que nos dé una alerta de empezar a racionar. Aún no la tenemos. Una cosa que me llama mucho la atención, señor Santiago, son precisamente esos planes que ya han venido desde años anteriores desde Sevilla para precisamente esa educación ambiental, ¿cierto? Y que precisamente es, por ejemplo, ese apartado que es el de población con los niños, educación con los niños, y una iniciativa que también era Reciclatón, que si mal recuerdo, son esas iniciativas en las cuales ustedes han inclusive, por ejemplo, invitado a las personas a que con reciclaje también puedan desde esa otra faceta también tener esa educación ambiental, ¿verdad? Entonces, a partir de ese detalle, señor Santiago, ¿cuál ha notado que ha sido esa percepción de la comunidad desde esos frentes en los que se ha buscado crear esa conciencia ambiental? ¿Es una población que podemos decir es receptiva, que ha costado trabajo, digamos,
el que formen parte de su día a día esa cultura ambiental? ¿Con qué se han encontrado durante esas iniciativas para lograr ese propósito? Es muy difícil, si bien se han implementado varias estrategias, sí es muy difícil llegar a los usuarios y concientizarlos sobre el tema del uso racional del agua. Eh, con eso nos hemos encontrado, con alguna población que sí es un poco receptiva ante esos temas. A nosotros nos falta mucho implementar más el uso de aguas lluvias, como por medio de canales, por medio de tanques de reserva. Entonces sí hemos visto esa falta como de conciencia en el municipio. La parte de los niños, como se lo dice, sí es muy importante porque a ellos se les impacta un poco más y con ellos se nota un poco más, digamos, que la conciencia, y es un poco más fácil llegarles a ellos, y pues es lo que estamos creando, digamos, que esos niños son el futuro del municipio, y pues qué más que mejor darles a ellos como esa semillita de que tienen que ahorrar agua, que tienen que hacer mejor uso de ella, que tienen que utilizar aguas lluvias. Entonces, digamos que con eso nos hemos encontrado. Sí, continuaremos haciéndolo. El programa de suficiente ahorro del agua es un requisito también que nos exige la CAR, en base a la concesión de aguas que tenemos nosotros autorizada. Y pues son programas que se van a seguir manejando. ¿Sí? El tema del reciclatón ya es un tema, una estrategia que se está implementando aparte por parte de UNSERVILLA, pero que también hace parte de ese proyecto de educación ambiental. Y además, señor Santiago, porque digamos ese conjunto que su merced toca, y es como digamos todo ese proceso que viene para que todos en nuestros hogares tengamos ese servicio de agua buena parte de la jornada, pues eso hace que también pensemos en que no es que sea que llegue el agua a la llave y ya, sino que también tiene que pasar por un proceso para que todos tengamos la tranquilidad de que pues ese servicio que se está consumiendo, el servicio de agua, pues es un servicio que también se está prestando con toda la calidad, con todos los lineamientos legales, ¿cierto? ¿Cómo es, digamos, por ejemplo, en el caso de Sevilla, ese proceso que manejan ustedes para ese proceso? Para que el agua pueda llegar con todos los estándares y que la comunidad pueda tener la tranquilidad de que el servicio que están utilizando es un servicio que está siguiendo todos los lineamientos. Sí, nosotros, como decía, pues tenemos una concesión de aguas autorizada por la CAR. Nosotros captamos el agua desde el río Ubaté, la Bocatoma se encuentra en el sector del Huacal, vía Ubaté-Carupa. Desde ahí inicia pues nuestro proceso del servicio, pasa por unas tuberías, pasa por un tratamiento preliminar que tenemos allá, y llega a la planta de tratamiento que queda en el barrio San José. Allá en nuestra planta, pues si bien es una planta antigua, es una planta que aún es funcional, cumple, digamos, que con los requisitos que exige la norma, y pues en base a la resolución 2115, que es la que nos exige todo el tema de calidad. Es una planta convencional que tiene los 6 tipos de tratamiento. Nosotros aplicamos un coagulante en el proceso inicial, que es la coagulación, y ese coagulante pues es como el ayudante a quitar todas las impurezas para los siguientes procesos que van más adelante. Y por último aplicamos un cloro gaseoso para desinfectar y pues garantizar de que no vaya a haber formación de bacterias a través de las redes de distribución. Luego de eso pues el agua se almacena, y el agua, nosotros contamos con unos tanques de almacenamiento en la planta, y ya posteriormente se distribuye a los usuarios pues por las redes y las tuberías que están en el municipio. Cabe resaltar, y también pues para tranquilidad de la comunidad, nosotros hacemos un control de calidad muy riguroso al agua que se distribuye, no solo en la planta de tratamiento, porque pues en la planta, en cada proceso uno va haciendo control de calidad, pero también lo hacemos en los puntos que tenemos concertados con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud nosotros nos vigila la calidad del agua, y nosotros monitoreamos esos puntos que tenemos concertados con ellos. Tenemos 10 puntos alrededor de la red, y hacemos un control de calidad para verificar que pues el agua esté cumpliendo con los requisitos que nos exige la resolución 2115 de 2007. Asimismo, señor Santiago, pues como desde el lado de procesamiento y para que, digamos, ese servicio del agua cumpla con todos los estándares, pues también se ha visto que a través de las redes sociales de Sevilla se ha estado informando también de ese otro frente que ayuda para que los efectos del fenómeno del niño desde la compañía pues también estén cubiertos, y es
ese proceso de cuando se reportan daños o fugas dentro de la red de distribución del acueducto, ¿cierto? En ese caso, ¿cómo han notado ustedes los reportes? Es decir, ¿se han venido aumentando con los reportes de fugas o alguna atención que requiera atención inmediata por parte de Servilla? Y sobre todo, ¿cómo es ese manejo que le hacen ustedes cuando surgen esos casos de alguna fuga o alguna novedad con el servicio de distribución? No, lo que se hayan aumentado, no, digamos que no hay, digamos que un tipo de alarma o cambio en los daños, es como lo normal de lo que es un acueducto. Eh, digamos que eso es lo que se ha visto en este último tiempo y el proceso pues es muy básico, digamos que se presencia la fuga o el daño dependiendo pues del sector que es y se da aviso pues a la comunidad si hay digamos que un corte, si es por sector o si es un corte general del municipio, pues se trata de dar el aviso lo más pronto posible y nosotros pues procedemos a hacer la reparación del daño pues para normalizar el servicio lo más pronto, porque pues sabemos la prioridad que es este servicio como el agua potable. Muy cierto ese aspecto, señor Santiago. Hace un momento estaba hablando precisamente de esas medidas que ahora desde los hogares se puede empezar precisamente a aplicar en el día a día. Ahondemos ahora en esos detalles. ¿Cómo ahora desde los hogares o desde los comercios se puede entrar a aportar para que el uso del agua sea el mejor posible y que, inclusive sin entrar en ese detalle de sanciones, ya sea desde la misma cultura ciudadana o desde esa formación ambiental, que se ayude para que, digamos, la compañía pueda continuar dando ese buen uso al recurso del agua? Bueno, desde mi punto de vista, se puede empezar desde lo más sencillo que es, digamos que mi autocontrol en el consumo y ahorro del agua y como mi conciencia ambiental, ¿sí? En el hecho de, por ejemplo, no abrir el grifo por mucho tiempo, bañarse lo más rápido posible, no utilizar, digamos que no lavar carros ni fachadas con baldes o con canecas porque pues el consumo es excesivo, ¿sí? Esa es como primera medida y ahí empieza el ahorro del agua desde uno mismo. Ya después vienen ayudas como por ejemplo sistemas de bajo consumo, por ejemplo grifos sanitarios que ya en el comercio son muy comunes, ¿sí? Sanitarios que permiten por ejemplo la doble descarga, donde una descarga es con mucho menor consumo que la otra, entonces digamos que ya son ayudas que digamos que el comercio ya no lo permite hoy en día, ¿sí? Y ya como otra medida ya más, digamos que más avanzada está el tema del uso de agua lluvia, lo que les comentaba por medio de canaletas, tanques de almacenamiento, se pueden utilizar aguas lluvias para utilizar en elementos de primera necesidad, ¿sí? No tanto para consumo, sino pues por ejemplo para el sanitario, para regar el jardín, cosas así. Ahora, señor Santiago, hay una pregunta un poco más a nivel personal y es algo que hablábamos precisamente con nuestro anterior invitado sobre cómo la crisis climática, las acciones que ha hecho el ser humano, como la deforestación y otras cuestiones más, vienen haciendo efectos en el medio ambiente que han hecho que, por ejemplo, las situaciones como el fenómeno niño se estén notando en esos momentos con mayor fuerza, ¿verdad? De alguna manera, ¿cuál es, digamos, su punto de vista a nivel personal sobre este tema? ¿Es posible, digamos, que esos esfuerzos que se han venido haciendo, digamos, desde la misma comunidad, con la orientación de las autoridades, de alguna manera puede llegar a un buen resultado, esa cooperación entre todos los actores para que, digamos, la situación no llegue a agravarse como ya está ocurriendo en otros sectores del país, por ejemplo, donde ya se han anunciado razonamientos del servicio de agua? Sí, digamos que ahí nos falta mucho, ¿no? A nivel personal pienso que todavía al país y en general, o sea, falta mucho esa cultura ambiental pues, para generar un ambiente sostenible, ¿no? Si bien estamos agotando los recursos, pues también hay, como se lo dice, hay que tomar medidas pues, para que eso no pase y pues, para que nuestros hijos y las futuras generaciones puedan llegar a tener todavía estos recursos y poder subsistir, ¿no? Eso es muy cierto, señor Santiago. Entonces, ya con esos detalles, ahora digamos que, por ejemplo, en esos momentos hay alguna persona que, por ejemplo, quiera buscar alguna asesoría para darle un buen uso,
o que si por ejemplo está detectando algún fallo del servicio de agua en su predio. Entonces, ¿a qué canales a través del Servilla podrían entrar a tener esos contactos y de esa manera también a hacer ese aporte para, digamos, desde esa iniciativa propia, darle un muy buen uso al recurso, tanto en esta época del fenómeno del Niño como en otras épocas del año? Claro que sí, nosotros tenemos abiertos nuestros canales de comunicación para todo tipo de consulta o asesoría que requieran nuestros usuarios y obviamente cualquier tipo de información sobre el servicio. Tenemos habilitadas pues todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos también pues, nuestra página web por donde pueden hacer las consultas, ahí también tenemos un chat donde se nos pueden escribir y obviamente está la atención por ventanilla en la casa del ayuntamiento, en la oficina de Servilla, donde también pues, los podemos atender, además de la línea 310-818-8022, donde también tenemos habilitado el WhatsApp. Muy bien. Entonces, señor Santiago, quiero entrar ahora en otra faceta que seguramente en Servilla se ha notado constantemente y son esos lineamientos que van llegando desde las autoridades como la Comisión Reguladora del Agua, el Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿cómo ha ayudado ese ejercicio, digamos, de estar en contacto con otras autoridades, tanto a nivel nacional como regional y acá mismo en el municipio, para que, digamos, haya como un frente común en frente a todas esas actuaciones como hablábamos al inicio, de esas capacitaciones, de esas medidas que han ayudado para que, digamos, ir como en ese ejercicio que en la comunidad se vaya cultivando esa conciencia ambiental? ¿Cómo ayuda como esa coordinación entre esos diferentes actores? Pues digamos que son medidas que está tomando el país respecto a, pues, a este tema de desabastecimiento y que pues obviamente hay municipios en los que sí ya hay afectaciones y son medidas que pues ya son un poco más drásticas porque como yo le comentaba el tema por ejemplo del programa de uso eficiente de ahorro del agua, todos los municipios deben tenerlo, ¿sí? No solo por este tema del fenómeno del Niño, sino siempre tienen que haber proyectos, programas que tomen, digamos que sirvan para ese tema de ahorro del agua. Este tema ya es un poco más drástico porque ya es como una sanción a los usuarios que consuman mucha agua, por ejemplo, en el caso de la resolución que estamos hablando. Entonces, digamos que ese tipo de articulaciones, pues obviamente son alternativas, son medidas que están tomando, pues ya para ser un poquito ya más duros con los usuarios y que se reduzca, pues mucho el tema del consumo del agua, pues para que no tengamos afectaciones o digamos que podamos tener un poco más de tiempo para cuando vuelva a la temporada de lluvias. Eso es, señor Santiago. Entonces acá digamos que para ir ya cerrando esta entrevista, entonces la cuestión es esa, que digamos todas las acciones que hagamos desde nuestros hogares o desde las empresas, esos esfuerzos ayudan para que entre todos ayudemos a ese buen uso del agua y que todos vamos a, digamos, apoyarnos a nosotros para que después no tengamos consecuencias más delicadas. Y que ya pues cualquier novedad que tengamos sobre este tema ya es a través de esos canales que hablábamos hace un momento en Servilla, donde se estará compartiendo cualquier decisión que se tome al respecto para el caso de nuestro territorio de Guatire, ¿verdad? Sí, claro, cualquier decisión que se tome o cualquier norma que nos llegue a aplicar a nosotros se estará informando a los usuarios, obviamente previamente pues para que ellos tengan conocimiento y pues también a todas las autoridades competentes. Muy bien, Santiago Rincón, jefe del Departamento de Acueducto y Alcantarillado en Servilla, muchas gracias por acompañarnos en Análisis de Cableva TV. A ustedes muchas gracias por el espacio y por la invitación. Después de nuestra conversación con Santiago Rincón, queda muy claro el mensaje. Ese apoyo que podemos encontrar en las empresas de servicios públicos y las estrategias que han ido impulsando para esa educación ambiental, muy importante tanto para hogares y negocios, con el propósito de que esos esfuerzos que hagamos entre todos ayuden a un mejor uso del recurso del agua y de esa manera también evitar problemas a largo plazo. Así que, como hemos visto, ese apoyo entre entidades públicas, la academia y las comunidades con sus diferentes conocimientos y experiencias puede ayudar a que en el futuro la crisis climática no sea un mayor dolor de cabeza al que ya nos estamos enfrentando hoy día. Y con esto cerramos este episodio de Análisis de Cableva TV. Si se perdió algún detalle de este programa o quiere estar al tanto de la actualidad de nuestra región, recuerden seguir las redes sociales de Cableva TV, las cuales aparecen en pantalla. Mi nombre es Iván Rodríguez y les doy muchas gracias por su compañía y nos encontramos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
Análisis. Política. Ciencia. Tecnología. Análisis. Un programa de Cableva TV. Este programa es producido por Cableva TV. Más proyección, más televisión.